Hay momentos en la vida en los que uno siente una necesidad casi impulsiva de compartirlo todo, lo que sueña, lo que planea, lo que le duele. A veces esa urgencia parece inevitable, como si contar lo que llevamos dentro fuera una forma de sentirnos acompañados, comprendidos, vistos. Pero con el tiempo uno aprende algo valioso, no todo debe ser contado, al menos no de inmediato. Hay verdades que pierden su fuerza si se dicen antes de tiempo. Y no porque no sean importantes, sino porque aún están tomando forma dentro de nosotros. Hablarlas demasiado pronto es como sacar una planta de la tierra antes de que sus raíces estén listas. No es falta de confianza hacia los demás, es una forma de proteger lo que todavía está en desarrollo. Es saber que el silencio en muchos casos no es frialdad sino sabiduría. Aprendés que hay partes de tu vida que crecen mejor en calma, lejos del ruido, lejos del juicio, lejos de los ojos que no entienden el proceso. Y cuando llegás a ese punto, algo cambia. Aparece una fuerza distinta, una tranquilidad que ya no necesita aprobación externa para sostenerse. Y si estás en ese momento o si sentís que te estás acercando a él, suscríbete al canal y deja tu apoyo. Porque este espacio es para quienes eligen el silencio como parte del camino, no como una ausencia, sino como una forma de presencia más profunda. La primera cosa que no deberías contar a nadie demasiado pronto son tus planes, tus proyectos, tus ideas, tus objetivos. Eso que todavía no es visible, pero que ya está creciendo dentro tuyo. Y justamente por eso, porque es valioso, necesita ser cuidado. Cuando una meta apenas está naciendo, es frágil. Exponerla antes de tiempo puede hacer que pierda fuerza, dirección o sentido. Cada vez que hablas de algo que aún no hiciste, estás usando una parte de tu energía en explicarlo, en justificarlo, en recibir una reacción. Y esa energía ya no está disponible para ejecutar, para avanzar, para construir. Hablar consume, a veces más de lo que creemos. Y eso tiene un costo. Muchas personas confunden entusiasmo con progreso. Sienten que por decir lo que quieren lograr, ya están más cerca de lograrlo, pero eso es una ilusión. Cuando contás tus planes, tu mente puede engañarte, te da una sensación falsa de avance, como si ya hubieras hecho algo, y esa pequeña satisfacción anticipada muchas veces relaja tu compromiso real, el impulso pierde intensidad, el foco se dispersa, y lo que era una idea clara empieza a diluirse. Es como un corredor que baja la velocidad antes de llegar a la meta. Se deja llevar por la emoción del momento, por la sensación de que ya está todo hecho y pierde el ritmo. Ese segundo puede parecer inofensivo, pero a veces marca la diferencia entre llegar o no. Y además de eso está el ruido externo. Cuando contás tus planes los estás dejando expuestos a todo tipo de interferencias, opiniones que no pediste, dudas que no tenías, comparaciones innecesarias. A veces, con solo una frase, alguien puede desestabilizar lo que tenías tan claro, y no siempre lo hacen con mala intención, pero la duda se contagia, y cuando esa duda entra, algo se rompe. Por eso, las personas que están realmente enfocadas suelen hablar poco de lo que están haciendo, no porque sean cerradas o misteriosas, sino porque entendieron el valor de proteger sus procesos. No todo tiene que ser contado, no todo necesita ser compartido. Hay cosas que simplemente requieren tiempo, espacio y trabajo. Cada vez que compartís una idea que aún está en desarrollo, la estás poniendo en manos del viento. Y el viento no siempre acaricia, a veces arrastra, a veces desvía, a veces arruina. Las metas necesitan raíces, no aplausos. Necesitan estabilidad, no exposición. Trabajar en silencio no es esconderse, es cuidar lo que importa, es elegir la profundidad en lugar del espectáculo, es permitir que el resultado sea el que hable, no las palabras. Lo que se construye en calma se vuelve más sólido. Lo que se cocina sin prisa se fortalece. Los grandes cambios no se anuncian, se hacen paso a paso, sin testigos. Y cuando finalmente aparecen no necesitan explicación, se notan, aunque nunca los hayas contado. Si estás trabajando en algo importante, tal vez sea mejor no hablar de eso todavía, no por miedo, sino por inteligencia emocional. Lo que proteges en silencio muchas veces es lo que mejor crece, y cuando llegue el momento vas a poder mostrarlo con hechos, no con palabras. Todos tenemos un punto débil, un lugar interno donde las emociones no responden a la lógica,
donde el dolor, la tristeza o el cansancio emocional nos vuelven más vulnerables. Y en esos momentos es normal sentir ganas de hablar, de contar lo que duele, de soltar lo que pesa. Buscar alivio no es un error, de hecho es algo humano, pero lo que sí puede ser un problema es elegir mal a quién se lo confiamos, porque no todo el mundo está preparado para recibir lo que llevamos dentro. No todos saben qué hacer con una herida que aún está abierta. Contar tus fragilidades al oído equivocado puede volverse una forma de exponerte sin protección. Es como dejar una herida al aire en medio de una tormenta. Se infecta, se vuelve más dolorosa. Algunas personas escuchan para ayudar, otras solo por curiosidad. Algunas incluso lo hacen con buenas intenciones, pero sin la madurez necesaria para sostener lo que les estás entregando. Y cuando alguien no sabe cuidar lo que le contás, lo que era una búsqueda de alivio termina convirtiéndose en exposición. Y esa exposición tiene consecuencias. Puede hacer que te sientas inseguro, juzgado o incluso arrepentido de haber hablado. Puede convertir lo que era un acto de honestidad en algo que te deja más frágil que antes. Porque cuando compartís desde el dolor y no desde la claridad, quedás más vulnerable. Y si la otra persona no tiene empatía o criterio, la confianza se rompe. Con el tiempo uno aprende a reconocer que no todos los oídos son seguros, que hay quienes escuchan con atención, pero también con intención, que detrás de una mirada amable puede haber una memoria que guarda lo que dijiste, no para ayudarte, sino para recordarlo, para usarlo tal vez cuando menos lo esperás. Eso no significa volverse desconfiado o cerrado, significa tener criterio, saber que la vulnerabilidad es sagrada no porque tenga que ocultarse, sino porque debe compartirse con quien realmente pueda sostenerla. Y eso no es cualquiera. Requiere presencia, respeto y mucha conciencia. Cuando le contás tu mundo emocional a alguien que no lo puede comprender, lo que era sanación se convierte en confusión. Lo que era un intento de alivio se transforma en incomodidad, a veces incluso en vergüenza. Tal vez te haya pasado, que abriste tu corazón, que hablaste desde un lugar honesto y después escuchaste tus propias palabras en boca de otro. O sentiste que alguien usó tu momento de vulnerabilidad como arma en una discusión. Y es ahí donde entendés que no todo se puede contar, no porque esté mal sentirlo, sino porque no todo el mundo sabe respetarlo. No se trata de guardarse todo, tampoco de callarse siempre. Se trata de elegir bien, de esperar el momento adecuado, de saber que hay heridas que no necesitan testigos, sino tiempo. Algunas cosas se procesan mejor en silencio, con introspección, con escritura, con reflexión. Y cuando estés listo, cuando esa emoción ya no te desestabilice, entonces sí, quizás sea momento de compartirla. La inteligencia emocional no es decir todo lo que sentís, es saber cuándo hablar, cómo hacerlo y con quién. Es entender que no todas las conversaciones sanan. Algunas incluso te exponen más de lo que alivian. Cuando hablas desde la necesidad de ser comprendido y no desde la necesidad de sanar, estás buscando algo que no siempre vas a encontrar afuera, porque no todo el mundo va a entender tu dolor. Y si necesitas que lo entiendan para estar en paz, vas a depender siempre de la reacción del otro. La verdadera comprensión muchas veces empieza por vos mismo, escucharte, validar lo que sentís, sin necesidad de contarlo todo, sin necesidad de que otro lo apruebe. No confundas desahogo con confianza, porque si hablas desde el impulso, podés terminar regalando partes de vos que todavía no están listas para salir. Y cuando eso que compartiste no es cuidado, no sana, se endurece, se vuelve más difícil de mirar. Si alguna vez sentís el impulso de contar lo que te duele, frenate un momento. Pregúntate por qué lo querés decir. Si lo haces para liberar algo o si lo haces para que alguien más lo valide. Y si es lo segundo, pensá si esa persona realmente puede darte esa paz. Porque a veces lo que creemos que va a ayudarnos termina lastimándonos más. La fortaleza no está en no sentir, está en saber cuidar lo que se siente, en proteger lo que todavía es frágil, porque algunas emociones, como algunas heridas, necesitan un espacio propio, seguro, íntimo, antes de salir al mundo. El dinero, aunque muchos no lo admitan, toca fibras profundas en cada uno de nosotros.
no solo porque está ligado a la seguridad, sino porque también revela nuestras creencias, nuestros miedos, nuestras ideas sobre el valor personal, la escasez y la abundancia. Por eso hablar de dinero no es solamente hablar de cifras, es hablar de cómo te ves a vos mismo, de cómo interpretás el éxito, el fracaso, la comparación con otros. Y hacerlo con las personas equivocadas puede volverse una forma silenciosa de quedar expuesto. Contar cuánto ganás, cuánto perdiste o cómo te va financieramente puede parecer un gesto de transparencia. Incluso puede sentirse liberador, pero también abre una puerta que no todos saben cruzar con respeto. Al compartir algo tan delicado, no solo mostrás números, mostrás esfuerzo, historia, vulnerabilidad. Y eso no todos lo entienden del mismo modo. Algunas personas lo escuchan y sienten empatía, otras sienten envidia y otras simplemente te miran diferente, porque lo que vos compartís desde la sinceridad, el otro lo interpreta desde su propio espejo y ese espejo a veces está sucio o quebrado. Si hablas de tus carencias económicas, quizás estés buscando comprensión, pero lo que recibís puede ser lástima. Y la lástima, aunque venga disfrazada de buenas intenciones, te pone en un lugar incómodo. Te convierte en alguien que necesita ser ayudado, no respetado. Y si, por el contrario, hablas de tus logros, podés despertar inseguridades en los demás. Personas que antes te miraban con admiración, ahora te comparan. Surgen chistes con doble sentido, comentarios incómodos, distancias nuevas que antes no estaban. Lo más difícil es que muchas veces eso no es por maldad, es por incomodidad ajena, pero el efecto es el mismo. Tu paz se ve alterada, el espacio ya no se siente limpio, ya no hay neutralidad. Por eso, reservar tu vida financiera no es desconfianza, es inteligencia emocional. El dinero tiene un peso simbólico enorme, habla de esfuerzo, sí, de capacidad, de disciplina, pero también de ego, de miedo y de necesidad de validación. Y cuando usás el dinero como forma de demostrar valor, quedás atrapado en los ojos del otro. Si necesitas mostrar lo que ganás para sentirte importante, entonces tu autoestima ya no depende de vos, sino de la reacción ajena. Y por otro lado, si ocultás tu situación con vergüenza, también estás perdiendo libertad, alimentás la culpa, te sentís menos, te cerrás. La clave está en encontrar el equilibrio, saber cuándo hablar, cuándo callar, actuar con humildad, con discreción. No necesitas anunciar tus logros financieros. Si son reales, se notan solos. El que grita su éxito busca validación. El que lo trabaja en silencio lo obtiene sin pedirlo. Y con las dificultades ocurre lo mismo. No necesitas justificar lo que te falta, necesitas energía para resolverlo, porque muchas veces lo que gastás explicando por qué no tenés algo es justo lo que podrías estar usando para cambiarlo. El dinero va y viene, es inestable por naturaleza. Lo único constante es tu relación con él. Y esa relación mejora cuando aprendes a mantenerla en un espacio privado, no como un secreto, sino como algo sagrado. Cuanto menos hablas de lo que tenés o de lo que te falta, más libertad ganás. Ya no trabajás para demostrarle nada a nadie. Trabajás por vos, por tu paz, por tu crecimiento real. En el fondo, tu valor no está en una cifra, está en lo que sos capaz de mantener en calma, en silencio, sin tener que explicarlo. Hay personas que tienen poco y viven con dignidad. Y hay otras que tienen mucho, pero viven en guerra con su propia abundancia. La verdadera riqueza no está en la cuenta bancaria, está en la serenidad, en poder estar bien con lo que tenés y con lo que todavía no. Proteger tu vida financiera es proteger tu autonomía. Y en un mundo que constantemente te invita a compararte, el silencio es una forma de independencia. Hay una línea muy delgada entre compartir y traicionar. A veces sin darnos cuenta la cruzamos. Contamos cosas que no son nuestras. Historias ajenas, detalles íntimos, confidencias que alguien nos confió en un momento vulnerable. Lo hacemos creyendo que no pasa nada, que estamos desahogándonos, que solo buscamos consejo o comprensión. Pero las consecuencias van más allá de lo que se dice.
Con el tiempo uno aprende que las historias que los demás te comparten no te pertenecen, aunque te hayan afectado. Y cuando las contás sin permiso, no solo rompes la confianza, rompes algo más profundo, el respeto. Los vínculos más fuertes no se construyen con palabras, sino con lealtad silenciosa. Esa capacidad de guardar lo que el otro te entrega, incluso cuando ya no está cerca, incluso cuando la relación cambió. Porque cuando alguien decide confiar en vos, te está entregando algo frágil y lo está haciendo con la esperanza de que lo cuides, no de que lo uses, no de que lo repitas. Hay quienes cuentan lo que otro les dijo y lo hacen con naturalidad, como si fuera un dato más, una anécdota. Pero para quien lo compartió, eso era algo importante, algo íntimo, algo que necesitaba ser protegido. Y cuando lo escuchás en boca de alguien más, entendés que ya no hay vuelta atrás. Las palabras no se pueden borrar. El eco de lo que se dijo sigue sonando incluso cuando la conversación termina. Algunas personas justifican esa traición diciendo que solo necesitaban sacar lo que sentían. Pero el desahogo no puede ser excusa para la falta de respeto. Si lo que llevas adentro te pesa, hay formas de liberarlo sin lastimar a nadie. Podés escribir, reflexionar, hablar de tus emociones sin exponer a nadie más. Porque cuando convertís en historia pública lo que alguien te confió en privado, perdés algo que es muy difícil de recuperar, la credibilidad. Y sin credibilidad los vínculos se vacían. Ya no hay solidez, ya no hay confianza real. Solo hay una forma de cuidarla respetando el silencio, entendiendo que no todo se dice, que hay límites que no se cruzan no por miedo, sino por ética. Cuando alguien te comparte su historia, lo hace porque confía en que vas a saber sostenerla. Y responder a esa confianza con prudencia es una forma de amor. No hace falta repetir que respetás a alguien, lo demostrás con tus límites, con tu silencio, con tu capacidad de proteger lo que no es tuyo. Si alguna vez alguien habló de vos sin permiso, sabés lo que se siente. Esa sensación de exposición, de desamparo, de saber que hay una parte tuya circulando sin tu control. Por eso, cada vez que te cuenten algo íntimo, recordá cómo se siente estar del otro lado. Esa sola memoria debería alcanzarte para no repetirlo. Las historias ajenas son ajenas, aunque te incluyan, aunque te duelan, aunque te afecten. Y si alguien te las comparte, no es para que las transmitas, es para que las cuides. Hoy en día, donde todo se comparte, donde parece que contar lo que pasa es parte del hábito diario, el silencio se vuelve un acto de respeto. Cuando decidís no repetir lo que te contaron, no es que estás ocultando algo, estás demostrando que sabes cuidar. Y esa forma de cuidar ya no es tan común, por eso tiene tanto valor. Callar lo que no te pertenece no te vuelve menos transparente, te vuelve más leal, más confiable, más íntegro. Y esa integridad, aunque muchos no la vean, deja huella. Es una forma de decir, lo que vos me diste sigue estando a salvo conmigo, aunque nadie más lo sepa. Una relación de pareja es probablemente uno de los vínculos más íntimos que existen. Es el espacio donde uno se muestra tal como es, sin filtros. Ahí se ven las luces, pero también las sombras, las fortalezas y también las fragilidades. Por eso ese espacio necesita algo más que amor, necesita cuidado. Y parte de ese cuidado tiene que ver con lo que se guarda, con lo que no se cuenta afuera. Porque cuando empezás a compartir detalles de lo que pasa en tu relación con personas que no forman parte de ella, algo se rompe, algo invisible pero fundamental, la intimidad. Es normal tener diferencias, discutir, sentir frustración. Eso no significa que algo esté mal, significa que hay dos personas distintas intentando convivir. Pero lo que no es sano es convertir cada desacuerdo en tema de conversación pública. Cuando contás una pelea a un amigo o a un familiar, muchas veces lo haces buscando alivio, buscando apoyo. Querés entender lo que pasó o simplemente necesitas desahogarte, pero sin darte cuenta abrís una puerta que después cuesta cerrar, porque esa persona empieza a mirar tu relación con otros ojos, juzga, opina, toma partido, y desde ese momento tu vínculo ya no es solo de dos.
hay una mirada más incluso si no lo querés. Y lo más peligroso es que al hablar desde el enojo o desde la herida, mostrás una versión distorsionada de tu pareja, la más dolorosa, la más injusta, una versión incompleta. Y aunque después las cosas se calmen, aunque el vínculo se repare, el otro no siempre olvida lo que le contaste. El enojo se va, pero las palabras quedan. Cuando la relación vuelve a la calma, cuando se perdonan, cuando se entienden, ese tercero que escuchó tu queja no vivió ese cierre. Se queda con la imagen que vos mismo le diste. Y esa imagen muchas veces empieza a condicionar la relación. Aparecen comentarios fuera de lugar, juicios sutiles, opiniones que ya no suman. Por eso contar los problemas de pareja no siempre ayuda, a veces solo los multiplica, porque en vez de resolver hacia adentro, llevas la energía hacia afuera, y lo que podría haberse curado con empatía y diálogo se llena de ruido innecesario. Las discusiones no se resuelven con testigos, se resuelven entre los dos que las viven. Cuando hablas de lo que ocurre en casa con personas ajenas, es como abrir una ventana en plena tormenta. Puede entrar aire fresco, sí, pero también puede entrar el viento que destruye. En cuestiones de amor, ese viento muchas veces enfría lo que antes ardía. La madurez emocional no se mide en cuántos días sin discusiones tiene una pareja. Se mide en cómo cuidan su intimidad, incluso en medio del caos. En cómo eligen resolver, no exponer. Escuchar, no gritar. Comprender, en lugar de buscar aliados afuera. Si sentís que necesitas hablar, busca a alguien imparcial, alguien que no tome partido, que no juzgue, que no proyecte su historia sobre la tuya. Y sobre todo, aprende a escucharte en silencio, porque a veces el problema no necesita una opinión, solo tiempo, solo respeto. Proteger la intimidad de la pareja no es ocultar, es cuidar, es entender que el amor, aunque sea fuerte, también es frágil y que lo que se cuida en silencio se fortalece, lo que se comparte sin medida se desgasta. El amor no muere por grandes traiciones, muchas veces muere por pequeñas faltas de cuidado, por esos momentos en los que, sin querer, dejamos entrar al mundo en un espacio que solo debería ser de dos. Hay logros que se ven sin necesidad de explicarlos. Se notan en la forma de caminar, en la tranquilidad con la que hablas, en la confianza silenciosa que transmite alguien que sabe lo que hizo, aunque no lo diga. Sin embargo, vivimos en un tiempo donde casi todo el mundo siente la necesidad de mostrar el camino, contar cómo lo hizo paso a paso, cada técnica, cada decisión, cada estrategia, como si el valor del resultado dependiera de cuánto lo expongas. Pero no siempre es así. Hay una gran diferencia entre inspirar y exponerse. Y quien no entiende esa diferencia corre el riesgo de regalar lo que debería cuidar. Compartir lo que aprendiste puede ser un gesto generoso, sí, pero también puede convertirse, sin que te des cuenta, en una forma de vaciar tu poder. Lo que descubriste con esfuerzo, con prueba y error, con caída y recuperación, forma parte de tu historia. Es único, te pertenece. Cuando contás cada paso demasiado rápido, sin filtro, sin pausa, corres el riesgo de que lo que era especial se vuelva repetido, que lo que tenía intención se transforme en algo copiado sin alma. No se trata de ser egoísta, se trata de saber que cada persona necesita vivir su propio camino, descubrir sus propios atajos, chocar con sus propias paredes. Lo que a vos te sirvió tal vez no le sirva a otro, porque lo que te sostuvo no fue solo el método, fue tu propósito, fue la intención con la que lo hiciste. Además, no todos celebran el éxito ajeno. Algunos lo admiran, otros lo ven como una amenaza. Cuando contás lo que haces, cómo lo haces y por qué lo haces, hay personas que lo reciben con respeto y otras que se lo toman como una competencia, que empiezan a compararse, a juzgarte, a estudiarte con lupa, no para aprender, sino para encontrar errores. Y ese tipo de energía no suma, drena, confunde, te saca del eje. Hay procesos que
Crecen mejor en el silencio porque el silencio los protege, porque los resguarda del ruido, de la distracción, de la presión externa. Hay victorias que solo florecen si se gestan con discreción, sin aplausos anticipados, sin la ansiedad de tener que demostrar nada. Cuando hablas demasiado de cómo lograste algo, muchas veces lo haces sin darte cuenta desde un lugar de necesidad, como si tuvieras que justificar que lo que hiciste vale, como si necesitas que alguien lo reconozca para creértelo vos mismo. Pero el verdadero reconocimiento no se busca y llega solo. El éxito no es una fórmula, es una experiencia interna. Detrás de cada logro hay dudas, miedos, decisiones difíciles. Todo eso es invisible y está bien que así sea, porque lo más valioso del proceso no es lo que se ve, es lo que nadie supo, lo que solo vos atravesaste, lo que no se compartió. Cuando alguien te pregunte cómo lograste algo, podés compartir tu visión, tus valores, tu forma de ver la vida, pero no tenés que entregar cada detalle. Hay cosas que si las guardás no es por ego, es por comprensión, porque sabés que lo auténtico no se copia, se vive. Lo que cuidás en silencio se fortalece, lo que exponés demasiado pronto se desgasta. Hay caminos que solo florecen cuando se recorren lejos de los focos, lejos de la presión de tener que dar explicaciones. Y cuando el resultado aparece, no hace falta contar cómo lo hiciste, el mundo lo ve, y vos sabés que no necesitaste mostrarlo todo para que eso tenga valor. El misterio no es esconder, es preservar. Y en un mundo que lo muestra todo, quien sabe callar se vuelve una excepción. Y las excepciones siempre tienen fuerza. Todos tenemos recuerdos que siguen doliendo, aunque haya pasado el tiempo. Heridas que creemos cerradas, pero que vuelven a latir apenas alguien toca el tema. A veces sentimos que hablar de eso nos puede liberar, como si ponerle palabras al pasado ayudara a soltarlo. Y sí, puede ser útil, pero solo si se hace en el momento correcto y con la persona adecuada. Contar una herida que todavía sangra no siempre ayuda. De hecho, puede hacer que duela más, porque revivís lo que pasó, lo traes al presente, lo volvés a sentir. Y encima lo haces frente a alguien que tal vez no está preparado para recibir. Cuando hablas de algo que todavía no procesaste del todo, lo que buscas no es solo alivio, buscas comprensión. Buscas que alguien entienda lo que sentiste, lo que pasaste. Pero si esa persona no tiene la sensibilidad necesaria, lo que obtenés no es contención, es incomodidad, es juicio, en el peor de los casos, indiferencia. Y cuando eso pasa, lo que era una necesidad de sanar se transforma en una nueva capa de dolor, porque el otro interpreta tu historia desde su lógica, no desde tu emoción. Y muchas veces lo hace con buena intención, pero sin empatía. Hay personas que escuchan por compasión, otras por costumbre y algunas solo por tener algo que contar después. Por eso no todas las manos que se acercan a tus heridas lo hacen para curarlas. Algunas, sin querer, las abren más. El silencio en ese contexto no es represión, es cuidado, es respeto por lo que todavía no está listo para ser contado. No se trata de callar todo para siempre, se trata de esperar el momento justo, de poder hablar del pasado sin que la voz se quiebre, sin que el corazón se acelere, sin que la mirada se pierda. Esa es la señal de que ya procesaste lo que viviste, que lo podés contar con distancia, con claridad, que ya no estás atrapado en el recuerdo, que eso que dolía ahora es parte de tu historia, pero ya no te define. Hablar del pasado antes de entenderlo solo sirve para revivirlo. Y cuando repetís una historia que todavía te duele, empezás a identificarte con ella, a convertirla en parte de tu identidad. Ya no es algo que pasó, es algo que sos. Y cuando eso ocurre, el dolor se instala, se vuelve parte de vos y deja de sanar. Lo importante no es contar lo que te pasó. Lo importante es desde dónde lo contás. Si lo haces buscando consuelo externo, vas a quedar expuesto. Si lo haces desde la comprensión, entonces puede tener sentido, porque ya no lo necesitas para sentirte escuchado. Lo decís porque ya lo entendiste, ya lo integraste. Y eso solo se logra con tiempo, con introspección, con espacios de silencio donde nadie opina, donde nadie juzga, donde podés estar con vos mismo sin máscaras. Si alguna vez sentís que necesitas hablar de algo que todavía duele, hace una pausa. Pregúntate por qué lo querés contar. ¿Es para sanar o es para que alguien más lo entienda? Si todavía hay nudos en la garganta, tal vez el silencio te cuide más que las palabras.
No todo lo que vivimos necesita ser contado. Algunas experiencias solo necesitan ser comprendidas en lo profundo. Y para eso no hacen falta testigos. Hace falta tiempo, hace falta respeto por tu propio proceso. Lo que callás mientras sanás no es debilidad. Es una forma de protegerte, de darte el espacio que necesitas para convertir esa herida en cicatriz. Porque cuando el dolor se transforma en aprendizaje, entonces sí puede servirle a otro. Antes de eso, solo te expone. Todos tenemos rincones dentro de nosotros que evitamos mirar con demasiada frecuencia, pensamientos que nos incomodan, inseguridades que preferimos esconder, miedos que no siempre sabemos nombrar. Son partes nuestras que, aunque no nos gusten, también forman parte de quienes somos. Y cuando alguien se acerca con atención, con escucha, con empatía, puede surgir la tentación de abrirlo todo, de contarlo todo, como si por fin alguien pudiera ayudarnos a ordenar lo que no entendemos ni nosotros. Pero hay algo importante que vale la pena recordar: no todo lo que sentimos debe compartirse, especialmente cuando todavía no lo comprendemos del todo. Hay pensamientos que aparecen en momentos de confusión, ideas que nos abruman, que no tienen forma clara, que vienen cargadas de emociones mezcladas. Y hablar desde ese caos puede dejarnos más vacíos que antes, porque si quien escucha no tiene la madurez necesaria para sostener lo que le estamos diciendo, lo que obtenemos no es alivio, es más confusión. Y una vez que lo dijiste, ya no podés retirarlo, ya no podés volver atrás. El otro se queda con esa versión de vos, con esa parte incompleta. Y desde ese momento te ve a través de ese filtro. Un filtro que tal vez no te representa, pero que ahora forma parte de cómo te perciben. Nadie puede entender tus sombras si nunca caminó dentro de ellas. Y por eso, contar tus pensamientos más oscuros a alguien que no tiene empatía puede volverse una forma de entregarle tu poder. Algunos se alejan, otros juzgan, algunos simplemente te reducen a eso que mostraste. Y vos no sos solo eso, sos mucho más que tu momento de duda o tu herida más reciente. Hablar de lo que sentís sin haberlo trabajado puede hacer que termines creyendo que sos solo eso, que esa parte tuya es lo que te define. Y cuando el otro no lo sabe cuidar, empezás a mirarte con sus ojos, no con los tuyos. Y ahí perdés claridad, perdés fuerza. No hay nada malo en tener pensamientos oscuros. No es raro, no es débil, es humano. Pero lo importante no es contarlos, sino entenderlos, escucharlos sin miedo, mirarlos de frente, porque detrás de cada sombra hay algo que pide atención, un miedo no resuelto, una emoción que todavía duele, y esas cosas no necesitan testigos, necesitan comprensión interior. Cuando aprendes a quedarte con vos mismo en esos momentos, sin necesidad de explicarte, algo cambia. El silencio se vuelve refugio, un lugar donde las emociones se acomodan, donde el alma se ordena. Y cuando finalmente hablas, lo haces desde la calma, no desde el caos. No todo lo que pensás necesita ser dicho, no todo lo que temés necesita ser compartido. Hay batallas que se pelean en soledad, no porque estés solo, sino porque nadie puede pelearlas por vos. Tus sombras no necesitan exposición, necesitan comprensión. Y esa comprensión empieza dentro tuyo, en tu forma de tratarte, en tu forma de acompañarte, en tu capacidad de darte tiempo sin presionarte a ser entendido por otros. Callar lo que aún no entendés de vos no es esconderte, es darte espacio para crecer, es respetar el ritmo de tus propios procesos. Porque cuando lográs convivir con tus luces y tus sombras sin depender de la aprobación de nadie, llega algo distinto, llega paz. Y con ella una forma nueva de libertad. Al final, la vida te enseña, a veces con paciencia, a veces con golpes, que no todo debe ser contado, no por miedo, no por vergüenza, sino porque hay cosas que solo florecen en silencio. Lo que se dice antes de tiempo pierde fuerza, lo que se guarda con respeto madura, y esa madurez se convierte en poder interior. Un poder que no necesita mostrarse para ser real. Cada palabra que decís deja una marca, cada cosa que compartís. Y cuando entendés eso, empezás a cuidar más lo que decís. No por cerrarte, sino por elegir mejor. Elegir cuándo hablar, con quién.
y sobre todo, ¿para qué? Los planes, las emociones, el dinero, los vínculos, el amor, las heridas, las sombras, todo eso forma parte de lo que sos. Y cuando entendés que no necesitas exponerlo todo para vivirlo bien, empezás a proteger tu esencia. El silencio no es un muro, es un refugio, un espacio donde las cosas se acomodan, donde el alma respira, donde la mente encuentra claridad. En un mundo que grita, callar es una forma de sabiduría. Y quien aprende a callar lo que no necesita decir, también aprende a escuchar lo que realmente importa. No estás escondiendo tu verdad, estás conservando tu energía, tu paz, tu dignidad, porque hay secretos que no se guardan por miedo, se guardan por amor propio. La gente suele creer que el poder está en lo que se dice, pero el verdadero poder está en lo que se calla, en lo que se protege, en lo que se honra con silencio, porque ahí, en ese silencio elegido, vive la parte más sabia de vos.